La tercera persona que nos acompaña hoy es Ricardo Rodríguez. Ricardo, bienvenido. Ricardo es diplomado en Relaciones Laborales y máster en Gestión y Dirección de Recursos Humanos. Ricardo, a pesar de ser muy joven, lleva 20 años en un sector para mí absolutamente desconocido, que es el del yeso laminado. Ricardo actualmente, después de 20 años, es director de Recursos Humanos para España, Portugal y Marruecos de la empresa Saint-Gobain Placo, que es empresa líder precisamente en sistemas constructivos interior, placas de yeso laminado, y forma parte del comité de dirección de la compañía. Ricardo, para un experto sectorial como tú, como es el caso, ¿tenéis dificultades para encontrar trabajadores cualificados para vuestras empresas? Es decir, ¿ya tenéis cualificaciones definidas de las cuales poder alimentaros? ¿Cómo encontráis centros de formación que puedan, digamos, alimentar esas cualificaciones de vuestros trabajadores? Gracias, Juan Carlos, por la presentación, y me sumo al agradecimiento por tener esta oportunidad de compartir un poco nuestra visión de un sector que al final es un nicho de un macrosector, que es el sector de la construcción. Como tú dices, al final nuestra actividad es la fabricación de la placa de yeso laminado y la instalación de estos sistemas constructivos, que bueno, pues, son unos sistemas constructivos que han tenido una evolución histórica muy importante. Desde el año 80 más o menos que se produce la incorporación de este sistema constructivo, ha tenido una evolución hasta ahora, donde pues, ahora mismo es la parte más importante de cualquier tipo de edificación, tanto de la edificación de interior, la repartición de los espacios mediante la tabiquería de interior y los falsos techos. Es un sector que arrancó con un commodity, es decir, la placa de yeso laminado era un commodity, y hoy es un producto de altísimo valor añadido, y altísimo valor añadido por el propio contexto en el que se mueve el sector de la construcción. Todos habéis oído hablar pues, de los requerimientos actualmente en materia de edificación, lo importante que es la sostenibilidad en la edificación, lo importante que es los requerimientos técnicos. Hay una aprobación del Código Técnico de Edificación en una segunda versión de este año, donde cada vez hay más exigencias en la parte de la edificación. No olvidemos que pues pasamos una cantidad muy importante de nuestro tiempo en espacios de interior, y todo eso es necesario regularlo, sin hablar del confort y del diseño. Habéis dormido todos o muchos de vosotros hoy en un hotel, y pues algunos seguramente habrá oído al de la cama de al lado, y eso a lo mejor no es culpa del sistema, sino es culpa de la instalación, que es un poco lo que nos lleva a hablar del contexto en el que se mueve el sector. La situación actualmente es que efectivamente es un sector que demanda mano de obra, y que, por dar un ejemplo visual, si todos los que estamos aquí presentes tenemos formación en placa de yeso laminado, mañana estamos trabajando en la obra. Y faltaría todavía mano de obra que incorporar al sector. Los niveles de recuperación de empleo han crecido en el sector de la construcción, pero como consecuencia de ese cambio de sector y ese cambio de penetración de productos que hablábamos antes, otros oficios han perdido mucho peso en detrimento de la instalación de la placa de yeso laminado. Y no estamos todavía, ni mucho menos, en los niveles de actividad o de empleo que necesita esa actividad. Como decía el compañero antes, muchas empresas se encuentran en el desafío de que no pueden crecer más como consecuencia de que no tienen trabajadores cualificados. Por dar algunos ratios un poco para entender de qué estamos hablando, nos miramos en el espejo de Europa. El ratio de metro cuadrado de placa de yeso laminado por habitante hoy en España es 1,4, en Francia es 3, en Estados Unidos es 7, es decir, es un sector que tiene un potencial tremendo, y que la evolución, por todos estos requerimientos técnicos que tiene el sector de la construcción que hablábamos antes, pues no va a ralentizar, todo lo contrario, va a seguir necesitando una apuesta de mayor exigencia. Hay datos que nos ayudan además, que es el envejecimiento progresivo que están teniendo las plantillas que se dedican a esta actividad. Es decir, no hay inserción de gente joven en el sector. Por tanto, si metemos en el cóctel que la evolución del sector es de crecimiento, si metemos en el cóctel que cada vez para trabajar en el sector se requiere mayor cualificación, si metemos en el cóctel que la inserción de la gente joven es escasa y que además hay un envejecimiento de plantillas que va a requerir todavía más trabajadores,
pues estamos ante un riesgo de que un sector tan importante dentro de la parte de construcción se pare. Entonces, respondiendo a la parte de las cualificaciones, efectivamente, el instalador de placa isolaminado y falsos techos, como así se denomina la cualificación, tiene un marco de referencia dentro del certificado de profesionalidad, de la familia de edificación y obra civil, y tiene su inclusión dentro del grado medio de técnico de decoración y rehabilitación de interior. Ese grado medio se imparte, pero es verdad que la oferta es muy minoritaria comparada con la situación o el reflejo que dábamos de necesidad del tejido industrial. Por daros un dato, hoy apenas hay 20 centros que lo estén impartiendo en todo el territorio nacional. Hay comunidades muy importantes con un peso en el sector de la edificación muy importante donde no hay ninguna oferta formativa de este grado. Y es un poco el reflejo también del sector construcción mirado un poco más amplio, es decir, solamente el 0,2% de los matriculados en un grado medio están en un grado relativo a la construcción. Entonces, efectivamente, se imparte sí, pero yo creo que la necesidad del sector requiere el dimensionamiento a un tejido industrial que realmente lo solicita, sí. Yo creo que también hay que mirarse un poco el espejo dentro, y el espejo dentro yo creo que hay dos situaciones que han salido también durante la mañana. Una es la falta de rigor en la exigencia de cualificaciones profesionales. Es un sector que no ha tenido ese rigor en el pasado y yo creo que ha tenido su pecado y en base a ese pecado está aprendiendo. Quien ha destruido más empleo y más rápido ha sido el sector de la construcción durante la crisis, y quien más dificultades ha tenido para insertarse en otros sectores ha sido los trabajadores de la construcción, precisamente porque no tenían ningún tipo de posibilidad de acreditar ninguna formación ni ninguna cualificación profesional. El sector ha aprendido de ello, el sector a través de las asociaciones empresariales, donde nosotros nos hemos puesto un poco de cabeza tractora por ese tejido industrial tan pequeño que es el sector de los instaladores, donde tienen claro qué quieren hacer y ven la FP Dual como la herramienta que le ayude, pero necesita de agentes que les podamos ayudar en ese sentido, y eso es un poco el rol que desde Placo, un fabricante, estamos intentando hacer dentro del sector. Entonces, bueno, esperamos que el escaparate de hoy sirva un poco como conocimiento, como observación de esa necesidad que realmente tiene el sector de ampliar la oferta formativa.